Hermanas, hermanos, bueno, la gracia del Altísimo Poderoso Dios, conocido como el Dios que no se ve, el Dios no visto, el Dios que es fuego consumidor, una luz, como dice la Escritura, una luz radiante, una luz sobrenatural. Saludos a todos de Bolivia, Argentina, Italia. Saludos también a mi hermana que está en Francia. Saludos a todos. Y saludos a un pueblo, me he quedado asombrado. Hay un pueblo en Chimbote que se asemeja a la doctrina de los israelitas. Pero hay una diferencia, una gran diferencia en el bautizo. Estaré entre poco hablando del bautizo según la Escritura, según la Biblia. Hay hermanos que a veces me indignan, hermanos israelitas de la IMIPU. Bueno, no todos. Hay hermanos, lastimosamente, que aún al hijo de Ezequiel Atacusi Gamonal, que ha fallecido, bueno, sabemos la historia de Ezequiel Atacusi, murió en el año 2000, casi por una de las fiestas que ellos celebran, llevaron a un muerto a adorar, a cantar, cuando eso lo prohíbe la ley. Dios, el Altísimo, bueno, en la Biblia lo conocemos con el nombre de Jehová. En lo que es el griego, el latín, se conoce con el nombre de Yahweh, Yeshua, bueno, en otros, Jesús, ¿no? Yeshua, bueno. Esta congregación de la que muchos piensan que yo pertenezco, yo no pertenezco, yo he sido enseñado muy aparte, una doctrina muy espiritual. He tenido la oportunidad de grabar 130 cassettes, donde estoy, e incluso he mandado estudios que no debería de haber hecho, 120 estudios con textos bíblicos. Se ha grabado 130 cassettes, más de 150 horas de estudio. He grabado también parte de las ofrendas que el Altísimo Dios me ha revelado a través de las 12 piedras, que es bíblico. Bueno, he podido encontrar a un pueblo similar, que llevan con túnica, llevan cabello, llevan barba, y la diferencia es muy enorme al bautizo. Por ejemplo, la congregación israelita, para bautizar, voy a utilizar esto, utilizan una jarra, lo llevan al río y lo echan. Es como si fuera una unción o mojar el cuerpo. Una jarra, lo llenan de agua, lleva al río, pasa la persona y lo echa. Y en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, Jesús cuando habló en el libro de San Mateo, dice, ¿no? 28:20, dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si habla de un nombre,
Dice el nombre del Padre tiene su nombre, el nombre del Hijo tiene su nombre, el nombre del Espíritu Santo tiene su nombre, increíble, porque aquí está hablando el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. He visto también, si no me equivoco, y me acuerdo, porque he ido a la iglesia católica por mis madres, que los curas de la iglesia de los curas, los católicos, cuando hacen un bautizo, agarran a la persona y le echan el agua, así, una jarra, o sea, un coco, le echan agua. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo te bautizo. Algo similar hace la congregación israelita. Pero ahora el bautizo que están haciendo algunos, bueno, no voy a generalizar a todos, algunos, porque acá ha habido separaciones de la iglesia israelita, ha habido muchas separaciones, pero algunos están bautizando en el nombre de Jonás. Para ellos, no para mí, Jonás es el nuevo Salvador, el nuevo Jesús, o Jesús en su segunda venida. Bíblicamente, no está escrito que Jesús, el que tiene carne y hueso, un joven de 33 años, o 40 o 50 años, digamos, que subió al cielo en carne y ya hueso, transformado en un hombre y se sienta a la diestra de Dios, nuevamente entra al vientre de una mujer y nazca. Y vuelva a nacer. Ahora los israelitas dicen que Jonás no ha nacido, que lo encontró Ezequiel y Silvia. Estaban caminando por un río, lo encontraron al bebé, el bebé estaba chiquito y ellos lo criaron. Ahora que Jesús se haga un bebé, una criatura, un bebé que lo encuentran en una canastilla y después el bebé va creciendo, eso debería estar escrito en la Biblia. Se debería de testificar en las Escrituras, porque en la Escritura dice Gálatas 4:4 que Jesús fue súbito a la ley, nació de una mujer. Y este que venga del cielo en carne y hueso, un bebé, una criatura y vaya creciendo, sería algo divino. Tendría que haber sido criado sin comer pollo, sin comer chancho, guardar el sábado. Tendría que haber consagrado y encima no debería de haber sido un hombre adúltero, porque tengo el entendido, y ya muchos, que este tal Jonás, a la edad de 18 años, fue expulsado por Ezequiel a Tacuz y Gamonal por tener relaciones indebidas, por embarazar a una chica llamada Ru, voy a decir así para no estar hablando cosas, pero debería de salir esa mujer y declarar, ¿no? Ru Arcaya. Incluso hay una Simpú, una congregación israelita llamada Simpú, que hoy en día están predicando que el nuevo heredero, el nuevo Cristo, el verdadero Cristo, viene a ser el hijo de Jonás. Y en acá vemos mucha idolatría, demasiada idolatría, mucha idolatría. En el comienzo de las prédicas de este señor Ezequiel Atacuz y Gamonal, él primero es levantado, es escogido como un hermano mayor de la iglesia israelita del Nuevo Pacto Universal. Y había un tal Manuel Canales, que también era el hermano menor, que a él le ponen el nombre de Jacob, bueno, y Ezequiel, que se llama Paulino, Mariano Paulino se puso el nombre de Ezequiel, el profeta. Y de ahí se dice que él es el hijo del hombre, él es Moisés, postrer Moisés, que él viene a ser el David, que él viene a ser el rey, que él viene a ser Israel, que él viene a ser el ladrón en la cruz, que Jesús solamente vino a morir por él y por medio de él todos iban a ser salvos. Que cuando él se ponga la túnica iba a recibir grande poder de Dios, porque él no podía ponerse la túnica, porque si se ponía la túnica venía juicio. Envejeció,
en la clínica adventista, fue internado, yo no sé, porque eso yo a veces digo, si los hermanos espirituales tenían el don, tienen el don, sanan, ¿por qué no se juntaron hermanos espirituales y oraron por Ezequiel Atacús y Gamonal? Porque él pide ser internado en la iglesia adventista cuando hay hermanos espirituales que sanan. O todo es una fantasía, o ese hombre no creía en Dios. Bueno, es internado en la iglesia adventista, donde después fallece, y Ezequiel, Jonás, habla y dice: mi padre ha fallecido. Pero muchos israelitas dicen que no ha fallecido, que él ha sido, su cuerpo de Ezequiel se metió a Jonás, y ahora Jonás y Ezequiel han formado un solo cuerpo. Y ellos dicen que Jehová y Jesús han formado un solo cuerpo. Yo y mi Padre uno somos, sacan ese texto bíblico. Bueno, tomando lo que habló Jesucristo, ¿no? Yo digo, tanto será la ignorancia del pueblo, porque es una tremenda ignorancia. Si Jesús nació de la Virgen María, vino por el Espíritu Santo, se hizo carne en la tierra, Él no se hizo carne en el cielo, Él no vino de carne y hueso. Él se hizo carne en la tierra, se hizo carne en el vientre de María. Nació y fue criado con túnica, con la ley del nazareo. Fue un niño que creció conforme a las costumbres de los judíos, pero no de los judíos cualquiera. Él vivió conforme a la costumbre del nazareato. No pecó con comidas impuras, porque él vino a cumplir la ley, Mateo 5:17, guardaba los sábados, iba a las fiestas a la edad de 12 años, y hasta el día que fue pues entregado, ¿no? Los milagros, las sanidades, todo lo hacía porque era un hombre santo, un hombre limpio, un hombre perfecto, y enseñó a ser perfecto a sus discípulos, cuales ya sabemos la historia, que también los discípulos reciben el Espíritu Santo. Cuando Pedro y la mayoría que estaban con ellos, que reciben el Espíritu Santo, comienzan a predicar en el nombre de Jesucristo el arrepentimiento. Y ellos, según lo testifican las Escrituras, bautizaban en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesús, o en el nombre de Yeshua. Ellos bautizaban en ese nombre. Cuando ellos bautizaban en el nombre de Yeshua, según las Escrituras, el Espíritu Santo entraba. En aquella época bajaba el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Dios estaba de acuerdo, porque si no estaría de acuerdo, Dios no bajaría el Espíritu Santo. Bajaba el Espíritu Santo, los llenaba de su espíritu y recibían poder. Hablaban lengua, veían visiones, sanaban, hacían grandes milagros. Y según la Escritura, Felipe, cuando se encuentra con el etíope, lo lleva al río y lo sumerge en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, ¿no? Jesús. Ahora, ¿por qué es el bautizo en el nombre de Jesús? Porque el Padre de Dios, sea el Padre, según las Escrituras, según lo que está escrito, le dio poder a Jesucristo. Y Jesucristo dijo a sus discípulos: vayan y prediquen en mi nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados. Pero ¿por qué no bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Según primera de Juan 5, 6, 7, dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un testimonio celestial. Dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo concuerdan en uno, tienen un solo pensamiento, y es un testimonio celestial que está en los cielos. Y la salvación no es en el cielo, la salvación es en la tierra. Y en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo del Mesías, venían tres sustancias para que el hombre tenga la vida eterna.
En el cuerpo del Mesías venía el agua, venía la sangre y venía el Espíritu Santo. Incluso el Mesías fue bautizado por Juan el Bautista, para que por medio de ese bautizo que entra el Mesías, nosotros ser crucificados juntamente con Cristo en el bautizo, como dice Romanos 6, 2, 3, 4. Ahora, el bautizo tiene que ser sumergido bajo el agua. Una sumergión es una sepultura, para sepultar a la carne, al viejo hombre, dentro de una sepultura. Por ejemplo, cuando se habla de sepultura, la sepultura no es fuera. Si yo hago agua, no lo estoy sepultando, lo estoy mojando, lo estoy ungiendo. La Escritura en Romanos 6, 2, 3 dice, en el bautizo sepultamos al viejo hombre. Sepultamos. Y la sepultura pues es dentro, no es fuera. Por ejemplo, cuando Jesús, hablamos de Lázaro, hablamos de una sepultura, lo metían dentro de una roca, lo metían adentro y lo tapaban, lo sellaban con una piedra. Eso se llama sepultura, dentro. Ahora, cuando un bebé nace de una mujer, no nace de afuera. Sabemos, ¿no? Humanamente, que la mujer está en la barriga. Y cuando va a dar a luz sale de adentro. Sale de adentro, no sale por sus partes. En algo natural, lo que estoy hablando, sale por sus partes y nace de adentro. Para nacer de nuevo, tenemos que salir del agua. Porque el agua, el río que viene, en ese momento que la persona agarre y lo bautice en el nombre de Yeshua, porque en su nombre hay salvación, porque Él es el que trae el testimonio del agua, la sangre y el Espíritu, que es un testimonio celestial. Y en Él, en su cuerpo, por ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz, Él cuando es crucificado, de su cuerpo salía sangre. Y no solamente salía sangre, salió agua. Cuando un soldado agarra y le traspasa en la costilla, sale sangre y sale agua. Y el que vio y dijo, es verdaderamente este era el Hijo de Dios, porque le sale agua y sangre. Y cuando Jesús va a expirar, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí está el espíritu, ahí está el agua y está la sangre. Ahora, eso del agua, la sangre y el espíritu, eso es lo que el hombre tiene que recibir. La sangre, el agua y el espíritu. Y Pedro, mediante el espíritu, no era Pedro, era el espíritu que también Pedro decía en Hechos 2:38, arrepiéntanse a la gente, personas, y bautícense cada uno de ustedes, o sea, cada persona personalmente, en el nombre de Yeshua, Yeshua, o en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, para el perdón de pecados. O sea que si yo me bautizo en nombre de Jesús, recibo el perdón de mis pecados. Yo no creo que Dios sea mentiroso, porque Dios hablaba en la boca de Pedro. Recibo el perdón de mis pecados. Si la carta de Romanos dice sepultamos, o sea, un sepulcro a la carne, al viejo hombre, para ser crucificado. Ahí somos crucificados juntamente con Cristo, para la resurrección de la vida eterna. Yo digo, si el hermano Ezequiel Atacusi Gamonal hubiera sido el profeta, ¿por qué no obedeció esa ley? ¿Por qué agarró, enseñó a bautizar como bautizan los curas? Porque yo al agarrar agua y echarle a alguien agua sobre la cabeza, lo estoy mojando, lo estoy ungiendo. Entonces Juan, cuando bautizó a Jesús, iba con su jarrito y le echaba agua a Jesús. O sea que Juan, cuando bautizaba a Pedro, cuando bautizaban, iban con su jarro y echaban agua a la gente.
Y entonces, ¿cómo se llamaría cuando dice las escrituras sepultura? Ahora, cuando un bebé nace, una criatura nace, tiene que salir de adentro. Y el agua representa a nuestra madre. Por eso Jesús dice a Nicodemo, ¿no? Le dice San Juan 1, 2, 3, 4 hasta el 6, dice cuando hacen una pregunta para entrar al reino de los cielos, y Jesús le dice Nicodemo, ¿no? O Nicodemo, ¿no? Si no naces de nuevo del agua, y del Espíritu, que es el Espíritu Santo, dos cosas, agua y Espíritu, no entrarás al reino de los cielos. Una cosa es nacer del agua y otra cosa es nacer del Espíritu. Por ejemplo, en el tiempo de Juan bautizaba y era para el perdón de pecados, pero no recibían el Espíritu Santo. Incluso en Romanos 19, 1, 4, 5, los que habían sido bautizados en el bautizo de Juan, no habían recibido el Espíritu Santo solamente porque era el bautizo para el perdón. Y encuentra una gente que no sabía ni qué cosa era el Espíritu Santo, pero habían sido bautizados. Y ellos se rebautizaron en el nombre de Jesucristo o de Yeshua para recibir el Espíritu Santo. Eso está escrito. Y había tres maneras de recibir el Espíritu Santo. Uno era a través del bautizo, otro era a través de exposición de la mano y otro era a través de la prédica. Por ejemplo, cuando Pedro va a Cornelio, eso está escrito en Hechos 10, 1 al 42, hay una historia ahí. Él va a predicar a Cornelio. Cornelio era un centurión romano que se le presenta un ángel y el ángel le manda a llamar a Pedro junto a su familia, que eran gentiles, y Pedro le da la prédica en el nombre de Jesús. Comienza a predicar, ¿no? Él es el que murió, estaba en la cruz, resucitó, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Pero no era Pedro, sino era el Espíritu de Dios que hablaba en la boca de Pedro, haciendo entender el que había muerto, el que habían crucificado, era el mismo Hijo de Dios y que Él era el juez que Dios había puesto, que el Altísimo Dios había puesto para vivos y muertos. Cuando Él sigue predicando y ellos estaban atentos, el Espíritu de Dios cayó sobre ellos. Comenzaron a hablar lenguas que los judíos que habían ido con Pedro se quedaron asombrados y dijeron que sobre los gentiles también va a ser el derramamiento del Espíritu Santo, porque hablaban en lenguas, profetizaban. Y Pedro dice, ¿acaso yo puedo detener el Espíritu de Dios? O sea, ¿acaso yo puedo detener a Dios? Que estos hombres que han oído el Evangelio, o sea, el Evangelio no eran los 10 mandamientos. El mandamiento fue entregado para que el hombre se corrija. El Evangelio era predicar de Jesucristo, porque Pedro estaba predicando. Y Pedro ahí dice, ¿acaso yo puedo detener el Espíritu Santo a aquellos hombres que han escuchado el Evangelio? Han escuchado la palabra, han escuchado la vida de Cristo y han creído en Él. ¿Yo puedo detenerlo a Dios? No puedo. Es imposible que el hombre lo pueda detener a Dios, ni menos Pedro. Y entonces Pedro le dice a Cornelio para que se bauticen en el nombre de Jesús, pero ya habían recibido el Espíritu Santo. Había 3 formas que en la antigüedad, en el libro de Hechos, está escrito que se recibía el Espíritu Santo. Incluso, bueno, no me acuerdo muy bien el texto bíblico, cuando Pablo y Silas, creo Pedro, van y habían sido bautizados en el nombre de Jesús y no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo, ellos comienzan a poner la mano y comienzan a orar para que reciban el Espíritu Santo. Y dice que cuando ponen la mano y reciben el Espíritu Santo, había un hombre que era un mago. En aquellos tiempos era como decir un brujo, un mago, un hechicero, no sé. Pero era un mago, dice la Biblia. Cuando ve
que habían puesto la mano y habían recibido el Espíritu Santo, y él dijo: ¿cuánto quieren? Yo les pago. O sea, yo les pago para que ustedes pongan la mano sobre mí, yo también recibiré el Espíritu Santo. Creo que Pedro le dice: te veo en oscuridad, tremenda maldad, que tú me pagues dinero para que recibas el Espíritu Santo, arrepiéntate porque te veo en cárcel de oscuridad. Y el hombre se puso triste porque fue una palabra muy fuerte que le dijo. Entonces el Espíritu Santo se recibe en tres maneras: por prédica, así como Pedro predicó, pero predicando de Jesucristo. Se recibe el Espíritu Santo por exposición de manos, y se recibe el Espíritu Santo por el bautizo. Pero todo esto es creyendo en Jesucristo. Y si no se cree en Jesucristo, en Yeshua, no se puede recibir el Espíritu Santo. Quizás reciban el espíritu de error. Quizás reciban el espíritu de error. Y me quedo asombrado que estos hermanos que se llaman el pueblo de Israel, los Yeshua, van a un río. Me he quedado asombrado. He visto su video, incluso lo he repartido. Y dentro de un río sumergen a las personas y bautizan en el nombre de Yeshua. Felicitaciones porque está escrito. Felicitaciones porque a Jesús, el Padre, le ha dado toda potestad, todo poder, que en Él se predica a todas las naciones. Y justo, si sabemos la historia de Saulo de Tarso, que era un asesino que correteaba e insultaba a los que predicaban el nombre de Jesús, porque en la antigüedad se predicaba el nombre de Jesús para la salvación. No se predicó nunca el nombre de Jonás, nunca se predicó el nombre de Israel, ni se predicó el nombre de Ezequiel Atacusi para la salvación, y para la salvación no se predicó los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se predicaban para que el hombre reconozca sus faltas ante Dios y pueda recapacitar. Los 10 mandamientos Dios le entregó al pueblo de Israel para que el hombre vea sus condiciones físicas y no peque contra Dios, porque ellos ya conocían a Dios. Ellos vieron el mar que se abrió. Ellos vieron las grandes maravillas que Dios hizo. Pero como ellos eran desobedientes, Dios le entrega los mandamientos a Moisés para enseñar al pueblo de Israel, no a los gentiles, al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no querían obedecer. Entonces Dios les pone la ley, como dice: escoge 2 caminos. ¿Me obedeces? Acá están las palabras. Yo ya no quiero hablarle más directamente, porque Dios hablaba directamente y no obedecían. Yo les pongo la ley y depende de ustedes. Si me amas, cúmplalo. Y si no me amas, sigue tu camino, porque Dios tampoco nos obliga. Entonces uno, cuando conoce a Yeshua, también tiene que conocer los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos, si me quedo alegre, me asombro de los Yeshuas de Chimbote, que es una congregación, creo que más de 1000 hermanos, que ellos tienen los verdaderos 10 mandamientos, sin aumentar, sin disminuir, del Éxodo 21 hasta el 17. Ahí están los 10 mandamientos verdaderos. No tienen un rompecabezas armado con textos bíblicos, con esto, con el otro, porque Dios a Moisés solamente le entregó 5 mandamientos a la derecha y 5 mandamientos a la izquierda en 2 tablas de piedra. Ezequiel Atacusi viene con 10 mandamientos, con fundamentos de las escrituras, con otros 10 mandamientos, y todavía abajo, de hoy en adelante, que el mandamiento de Dios, y tanto chamullo, porque eso es chamullo.
no conforme Dios entregó a Moisés. Ahora, lo que Dios entregó a Moisés, Dios hizo pacto, que no se aumentará, que no se disminuirá de los mandamientos que Dios entregó a Moisés, porque Él lo escribió con su dedo. Eso no lo escribió Ezequiel Atacús y Gamonal, no lo escribió Moisés, no lo escribió ni un ángel, ni siquiera Jesucristo, lo escribió el mismo Dios. El mismo Dios que no se ve, escribió con su dedo, y Él mismo habló y dijo, no aumenten ni disminuyen, porque el que aumenta destruye el pacto que Dios ha hecho, destruye la firma de Dios, porque Dios al escribir está firmando Él mismo con sus dedos, y Él mismo los habló. Pero me viene acá un hombre diciendo que yo soy el gran profeta y vive con ropa mundana, ofrece ofrendas no conforme a las Escrituras. Porque si agarramos el Torá, agarramos el Pentateuco de los 5 libros de Moisés, que ningún sacerdote puede serger la profesión de sacerdote con ropa mundana. Y Ezequiel lo hizo. Y si él guardaba los mandamientos, ¿por qué no se vistió? ¿Por qué engañó al pueblo que no podían vestirse de túnica? Porque si él se vestía, recibía toda la iluminación, el poder, la gloria de Dios. Cristo dijo, yo ya recibí el poder. Bueno, murió y sus profecías quedó en una urna de cristal. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, y unas felicitaciones a esos hermanos que están bautizando en nombre de Jesús. Si Jehová os ha revelado, si el Altísimo Dios lo está dirigiendo, benditos sean, porque es hora de terminar con las mentiras, con la idolatría, porque a Ezequiel Atacús y Gamonal lo creyeron Jehová, lo creí, hasta ahora estando muerto, lo creen que no está muerto, no ha muerto, se traspasó, que se metió, que hizo una fusión, todo eso es fábula. Y si ha hecho una fusión, como ustedes dicen, por favor, muéstrame los textos bíblicos y cállenme la boca, porque todo lo que se habla se tiene que hablar conforme a las Escrituras. La gracia del bendito Dios, del Dios que no se ve, y de su Hijo Jesús o Yeshua, sea con todos.